Bendiciones familia, bendiciones. Aquí una vez más en las mañanas de Fabiola, amén, para compartir la palabra del Señor. Antes de empezar, les invito a que inclinen sus cabezas y vamos a orar, amén. Padre eterno, en este momento te damos gracias. Te damos gracias por nuestras vidas, por la vida de nuestros familiares. Te damos gracias por el universo, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros, te damos gracias por el aire gratis que nos das, te damos gracias por limpiarnos con tu sangre, te damos gracias por protegernos, te damos gracias por guiar nuestros caminos con tu Santo Espíritu. Te damos gracias por este momento, Padre, en este momento que estoy a punto de compartir la palabra con tu pueblo, Señor. Limpia mi boca, habla a través de mí. Abre sus oídos también para que escuchen tu palabra en este momento y que sea alimento para sus vidas y que traiga cambio. Padre, este momento lo encomendamos en tus manos, en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Estamos aquí nuevamente, familia. El título del mensaje de hoy lo he puesto, solo se trata de dar un paso más. Amén. Después del nuevo comienzo, el siguiente mensaje es ese. Solo se trata de dar un paso más. Amén. Les invito a que cojan sus Biblias y vamos a leer segunda epístola de Pablo, de San Pablo, a Timoteo. Amén. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 10 y de ahí saltaremos del 19 al 26. Amén. Leemos estas palabras en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ni uno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pasamos al 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les confera que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aleluya. Aquí escuchamos a Pablo hablando a Timoteo. Pablo tenía una misión aquí en la tierra. Por eso les voy a invitar a que vayan a leer Hechos para conocer más
sobre la vida de Pablo. Hechos capítulo 9. Amén. Ahí encontrarán y ahí pueden escuchar de dónde el Señor les sacó. Porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, les metía en la cárcel, pero su asignación era de servir, de hacer la obra del Señor. Amén. Pablo era apóstol, estaba predicando, predicaba a reyes y gentiles. Tenía una asignación, pero el enemigo le había desviado de esa asignación y estaba luchando contra los cristianos, metiéndoles en la cárcel. Amén. Como todos ya sabemos, la misión nuestra aquí en la tierra es hacer manifestar la presencia del Señor y su deseo. Amén. Sirviéndole y enseñando a los gentiles su palabra. Amén. Y luz para las naciones. Así que tú y yo estamos llamados para hacer lo mismo que hizo Pablo. Pablo dejó de seguir a los cristianos, al pueblo de Dios, y se puso en orden y empezó de instruirles. Amén. Pero no es obra de humano, solamente el Espíritu de Dios nos cambia. Pablo tuvo esta oportunidad. Yo también doy gracias a Dios porque he tenido esta oportunidad de que Él me haya llamado, de sacarme de mis faltas, de mi pecado, de mis transgresiones, de cosas feas en las que yo me había metido por un tiempo. Crecí en un hogar cristiano porque mi madre, mis abuelos, todos eran cristianos, pero por un tiempo me aparté y tuve la oportunidad de volver a las manos del Padre. Amén. Muchas veces nosotros aquí en la tierra fracasamos cuando nos apartamos de nuestro Creador. Cuando nos alejamos de Él y empezamos de hacer cosas que no son correctas, fracasamos. Pero Jesucristo está en el campo. Sigue en el negocio de salvar tu vida, salvar tu alma y salvar tu espíritu. Como todos ya sabemos, Jesucristo vino aquí en la tierra para cumplir un plan. El plan era de Dios. Vino en carne, vivió aquí en la tierra como tú y yo, pasó todo lo que tú y yo estamos pasando, pero nunca pecó. Amén. Le azotaron, le llevaron en la cruz del Calvario. Cuando le llevaron no sabían que estaba cumpliendo el plan del Señor. Por un tiempo llegó a decir: Señor, libérame de esto, cuando su mente estaba en carne. Pero volvió a ponerse en sí y dijo: Señor, hágase tu voluntad. Y escuchamos en la Biblia que cuando dejó al Señor parte, cuando le dejó el sitio, el Señor mandó a sus ángeles y le dieron fuerza para seguir adelante. Amén. Él murió en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en la cruz para limpiarnos de nuestras faltas, de nuestras transgresiones. Y Él entró en la tumba, murió y volvió a levantarse para salvarnos, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Amén. Él murió, entró en la tumba y volvió a levantarse. En Génesis escuchamos que Dios hizo al hombre, lo formó y después sopló aliento de vida en él. Esto es Dios entrando en el hombre, porque todos ya sabemos que Dios es espíritu. Entró en el hombre, le sopló, amén, le dio vida, aire dentro de lo que Él hizo. Es el Espíritu Santo el que está en ti y está en mí. Es Dios mismo en nosotros, pero nosotros le apagamos cuando inclinamos a hacer cosas que no le agradan, cuando practicamos la maldad. Apagamos a ese espíritu. Amén. Y llegamos al fracaso. Amén. Dios es fiel. Sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y para siempre. Él está aquí para hablarte, para decirte: yo soy tu Dios. Yo soy el principio y el fin de tu vida.
no hay otro como tú. Amén. Aquí escuchamos el 2 de Timoteo donde acabamos de leer. Escuchamos a Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo. Le estaba hablando en la cárcel. Amén. Le hablaba en la cárcel. Como hombres y mujeres influyentes cuando están a punto de morir. Amén. El mundo espera oír las últimas palabras. Amén. Las cuales suelen ser citadas en todo el mundo. Amén. Palabra de sabiduría. Pablo sabía que iba a morir y sabía que la muerte que le iba a tocar, pero tenía que dar instrucciones, las últimas, a su hijo espiritual, a Timoteo. Amén. Él estaba instruyendo, estaba dando antorcha de liderazgo a su hijo espiritual. En ese caso le tocó a Timoteo. Amén. Timoteo en ese momento estaba leyendo el último mensaje de su mentor, del que le estaba instruyendo aquí en la tierra. Amén. Para su misión. Cuando leemos el capítulo 1, escuchamos ahí a Pablo recordándole que él tenía que mantener la fe no fingida, la misma que tuvo su abuela Loida y su madre Eunice. Amén. Él estaba recordando. Amén. Le recordaba que era realmente importante que él animase a los otros a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Timoteo debía recordar su llamado y tenía que activar sus dones. Amén. Con valentía. Pablo le estaba recordando a Timoteo que tenía que ser valiente, que tenía que aferrarse a la verdad, explicando la palabra de Dios con valentía y preparar a otros a seguir el camino de Dios. Esto es lo que nos toca también a nosotros hoy en día. Dios nos dice, si me has salvado, yo tengo que esforzarme y ayudar a los demás a que salgan del camino que les lleva a la muerte. Amén. Pablo le estaba diciendo que un atleta para llegar a la meta tiene que prepararse. Le estaba instruyendo a que él tenía que permanecerse fiel. Tenía que hacer solamente lo que a Dios le agrada, apartarse de las cosas de este mundo. Tenía que permanecerse limpio. En un sitio de la Biblia nos dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Tenía que apartarse de muchas cosas para seguir adelante con valentía y hacer la obra del Señor. Nos dice en capítulo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermanos, para ser instrumento de honra para el Señor, tienes que apartarte de muchas cosas. Tienes que alejarte de muchas cosas. Tienes que apartarte de discusiones necias, de cosas que no llevan a nada. Tienes que mantenerte fiel en la obra del Señor. Tienes que inclinarte solamente a Él, sin escuchar lo que el mundo diga de ti. Tú mismo tienes que saber quién eres en Cristo. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber que eres hijo de Dios, escogido para su obra, para manifestar su presencia aquí en la tierra. Muchas veces escuchamos Israel, Israel, Israel. Israel, pueblo de Dios, Israel, pueblo de Dios. Tú y yo somos Israel para manifestar la presencia del Señor. Israel es todo aquel que se aparta del pecado y se inclina a hacer solamente la voluntad de Dios. Amar a los demás. No hacer daño, no hacer al otro lo que no te gusta a ti. No lo tenemos que hacer. Tenemos que practicar las buenas obras. Nuestros frutos tienen que ser de paz, de amor, de mansedumbre, de templanza. Aquí nos dice en 25,
Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la palabra. Tenemos que corregir a los demás con mansedumbre, con un espíritu manso, con un espíritu de humildad, sin acusarles en nada, porque todos son de Dios. Todos tú y yo somos de Dios. En otro momento también nosotros estábamos como ellos están ahora. Hemos tenido la oportunidad de ser llamados por Cristo para hacer su obra. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que entrar, mirar la vida de Cristo, cómo Él caminó aquí en la tierra, cómo Él enseñó. Nosotros estamos para manifestar las pisadas de Cristo aquí en la tierra. Somos linaje de Cristo para salvar a los demás. Él salvó a muchos, subía al monte a orar, subía al monte a sanar, dio a más de 5,000 hombres alimentos. Él nos llama a dar a los gentiles esta palabra que es de verdad, a enseñarles el camino que han de seguir, recordando que tú y yo en su momento también estábamos enredados en los negocios del demonio, haciendo lo que a Dios no le agrada, destruyendo nuestras propias vidas y llegando a destruir también las vidas de los demás. Es tiempo de que nos demos cuenta de que tenemos una asignación aquí en la tierra. Solo se trata de dar un paso más e inspirar en la vida del otro, inspirar en la vida de tu compañero, inspirar en la vida de tu hijo, inspirar en la vida de tu vecino. No dice la Biblia que tenemos camino de rosas. Por eso si caemos hoy, mañana tenemos que volver a levantar. Dios está dispuesto a levantarte, a sanarte, a salvarte. Somos salvos por medio de Cristo Jesús. La salvación primeramente es en espíritu. Tiene 3 fases. Más adelante podremos hablar de eso. La salvación tiene 3 fases. Cristo te llama, salva tu espíritu. La otra parte es mientras que vas leyendo la palabra de Dios, vas limpiando tu mente. Y más adelante, la última salvación es el rapto. Amén. Cuando tú y yo iremos ahí arriba, donde siempre estaremos danzando, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde siempre estaremos gozosos en la presencia de nuestro Padre. Aleluya. Espero que ese momento llegue y que todos podamos gozar de estar en su presencia, de decir hemos llegado a la meta, que hemos tenido dificultades, pero hemos podido llegar. Pero te invito a que inspires a alguien, ayuda a alguien a levantarse. Dios no nos ha llamado para ser jueces, no tenemos que juzgarles. El único juez es Cristo, el cual te llamó a ti, el cual me ha llamado a mí. Él dice que tenemos que ayudar a los demás, tenemos que inspirar en sus vidas. Pablo lo hizo, terminó, y la carta que hemos leído no le estaba escribiendo en un sofá ni en la cama, estaba en la cárcel a punto de ser ejecutado, pero cumplió. Amén. Aunque el camino sea difícil, tenemos que cumplir. Amén. Sean bendecidos en este momento y la poderosa mano de Jehová esté con cada uno de vosotros. Levanta ahora mismo las manos conmigo y vamos a hacer esta oración. Padre, en este momento oramos para que tu Santo Espíritu sea derramado en todo aquel que está viendo este video, para que le limpies
de estas cosas de las que hablas a Timoteo, para que le limpies de cargas, para que le limpies de fortalezas, para que le limpies de las antiguas prácticas, para que le des la valentía de seguir adelante e inspirar a los demás. Padre, úsanos como tu vasija, apártanos del mal, enséñanos más tus caminos, guíanos en todo momento, te necesitamos. Oramos así en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sean bendecidos.